Veamos la celebración de los tratados. Los tratados van a tener tres fases en su celebración o en su creación. Tenemos en primer lugar la fase inicial, en segundo lugar la fase intermedia y en tercer lugar la fase final. En la fase inicial tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. En primer lugar, ¿quiénes tienen capacidad para celebrar tratados? Pues los estados, y así lo señala esta convención en el artículo 6. Todos los estados tienen capacidad para celebrar un tratado. Ahora, ¿quiénes son las personas que pueden celebrar los tratados en nombre de un estado? Pues nada más y nada menos que sus funcionarios debidamente acreditados con lo que le llaman los poderes plenos, a lo que hace referencia el artículo 7. Los poderes plenos son unos documentos expedidos por las cancillerías o ministerios exteriores de los países en el cual se señala que la persona que lo porta está autorizada a negociar o celebrar un tratado. Pero hay personalidades o funcionarios que no necesitan portar los poderes plenos porque se presume que de plano son los representantes, como por ejemplo el presidente de la República, el jefe de Estado, el jefe de gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores, y la Convención de Viena también señala que no precisan de poderes plenos los embajadores de la ciudad donde se va a celebrar el tratado, así como los funcionarios diplomáticos debidamente acreditados para conducir las negociaciones en una conferencia internacional que tiene por objetivo la celebración de un tratado. Durante el proceso de negociación se van a dar diversas situaciones. La primera de ellas es la adopción. La adopción es esta situación mediante la cual los estados, ya sean dos o la asamblea de estados, aceptan el texto del tratado. La adopción de un tratado usualmente se da por mayoría de los estados participantes en la negociación del tratado. Por otra parte, la autenticación va a ser la fijación del texto mediante un acto. Este acto puede ser, y lo es la mayoría de las veces, una rúbrica o un sello. La mayoría de veces se estila que sea una rúbrica. La fase intermedia, por su parte, va a consistir en un procedimiento que se va a celebrar en la parte interna de cada país. Una vez que un Estado ya ha negociado el tratado, lo ha adoptado, lo ha autenticado, lleva el texto a su país para que sea evaluado por este mediante diversos mecanismos y así el tratado pueda terminar de dar su consentimiento en obligarse a un tratado. En el caso, por ejemplo, de España, se pide opinión al Tribunal Constitucional y así cada país decide cómo se tiene que aprobar un tratado, si tiene que evaluarse mediante su Asamblea Legislativa, si se tiene que pedir opinión al Tribunal Constitucional o de repente a la Corte Suprema. Superada esta fase viene la fase final. En la fase final, los estados lo que hacen es hacer el depósito de su instrumento de ratificación ante el Estado o el organismo depositario. El Estado o organismo depositario va a ser aquella entidad responsable de informar al resto de estados de quiénes han ratificado, quiénes han hecho valer sus denuncias, quiénes han planteado reservas a los estados, es decir, va a ser una especie de secretario técnico de los tratados. En la fotografía, por ejemplo, podemos ver a la embajadora de Bolivia depositando el instrumento de ratificación a protocolo adicional al Tratado Constitutivo de la UNASUR sobre compromiso de la democracia. Hablemos entonces de las reservas. Las reservas, según la Convención de Viena, van a ser una declaración unilateral, cualquiera sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. Tomemos en cuenta que las reservas se pueden plantear únicamente durante la fase inicial y la fase intermedia. De hecho, al momento de hacer el depósito del instrumento de ratificación, este puede ir acompañado de una reserva. Las reservas no se pueden plantear una vez que el Estado ya ha dado por completo su consentimiento. Ahora veamos,
Las reservas van a tener por objetivo limitar las obligaciones que el Estado va a tener frente a un tratado. Estas reservas se pueden plantear únicamente si el tratado así lo acepta. Pueden existir tratados que no aceptan reservas, en consecuencia los estados no las pueden plantear. También están prohibidas aquellas reservas que van contra el objeto y fin de un tratado. Por ejemplo, si se firma un tratado contra el genocidio, un estado no puede plantear una reserva señalando que no se quiere obligar por el artículo que prohíbe el genocidio, si no, no tendría sentido que firme el tratado. Existen reservas que son más bien de tipo interpretativas, es decir, son reservas que plantean los estados para señalar que determinada disposición o cláusula este estado la va a entender de una u otra forma en especial. También hay reservas que lo que están buscando es no obligarse de determinados articulados. En ese sentido, cabe señalar que las reservas se plantean frente a tratados multilaterales y no bilaterales, porque una reserva en un tratado bilateral no es otra cosa que una modificación del tratado. Veamos entonces de qué se tratan las enmiendas. Las enmiendas va a ser un acuerdo de las partes del tratado a fin de cambiar el texto o las obligaciones del tratado o adicionarle tal vez una nueva cláusula al tratado. En las enmiendas tienen que participar todos los estados partes del tratado. Una vez que una enmienda es aprobada, va a seguir el mismo camino que sigue la aprobación del tratado en común. Es decir, aprobada la enmienda, los estados van a llevar esta enmienda nuevamente a sus países de origen, donde va a ser evaluada y nuevamente ratificada. Lo importante aquí es señalar que las enmiendas rigen para todos los estados que han participado del tratado, en la medida en la que estos estados han ratificado la enmienda. Si un estado desea adherirse a un tratado que ya ha sido enmendado, entonces tendrá que asumir el tratado con la enmienda. Por otra parte, tenemos la modificación. La modificación se diferencia en la enmienda porque esta va a ser un acuerdo entre dos o tal vez tres estados en un tratado multilateral mucho más amplio. Estas modificaciones van a ser una suerte de acuerdos entre estos estados para que ciertas disposiciones del tratado tengan diferentes efectos entre ellos. En ese sentido, estas modificaciones no deben afectar los derechos de las otras partes del tratado. A continuación veamos los principios de interpretación de los tratados, es decir, cómo se tiene que entender o comprender un tratado para posteriormente aplicarlo. Estos principios vienen a ser el principio del sentido corriente de los términos. La Convención de Viena establece que para interpretar un tratado se tiene que dar a los términos utilizados la acepción comúnmente entendida. Si es que los estados han querido darle un sentido especial, la parte que lo invoca deberá demostrarlo. El siguiente principio es el del contexto, es decir, es necesario interpretar los tratados a la luz del momento en el cual fueron redactados. ¿Cómo comprender esto? Pues podemos revisar el preámbulo, la exposición de motivos, incluso las actas de negociación o los famosos textos preparatorios para poder entender cuáles fueron las razones por las cuales se suscribió el tratado y qué es lo que pasaba en el momento en el que se firmó ese tratado. Luego viene el principio de la conformidad con el objeto y fin del tratado. Es decir, hay que determinar cuáles fueron los objetivos que perseguían las partes contratantes al momento de firmar el tratado, para que al momento de aplicarlo, este tratado no sea incompatible con lo que se estaba buscando por este acuerdo. En ese sentido, cabe nuevamente analizar el tratado, ya sea desde el preámbulo o las cláusulas o inclusive las particularidades que tiene cada tratado, para poder entender cuál era el objetivo que se estaba buscando. Finalmente, tenemos el principio de buena fe. Los tratados se tienen que interpretar y aplicar de buena fe, no con el ánimo de traicionar la creencia o la lealtad de otros estados. ¿Cómo se aplican los tratados? Veamos los diferentes criterios. En primer lugar tenemos el aspecto temporal.
Los tratados rigen desde el momento en que entran en vigor. ¿Por qué? Porque desde ese momento los estados han dado su consentimiento en obligarse. Los tratados no son retroactivos, salvo que así las partes lo hayan decidido. Igualmente, la aplicación en el territorio. Los tratados en principio se aplican a la totalidad del territorio de los estados celebrantes, salvo que hayan decidido que el tratado se aplique en una o en determinadas regiones. Finalmente tenemos el caso de los tratados sucesivos. Por regla se aplica el tratado más reciente porque contiene las cláusulas más actualizadas y el consentimiento más nuevo de los estados. Muchas gracias.